Qué gusto saber que has llegado hasta este capítulo final. Sigamos con esta historia, que nos lleva a uno de los capítulos más intrigantes y dramáticos del México contemporáneo, el paso de la bonanza económica a la crisis, y de ahí al salto hacia la globalización. Es un relato de promesas rotas, decisiones arriesgadas y la transformación de un país que buscaba sobrevivir en un mundo cada vez más conectado. México contemporáneo, crisis y globalización. A partir de los años 70, el milagro mexicano comenzó a desvanecerse. Imagínate un tren que llevaba años avanzando rápido y de forma constante, pero que de repente comenzó a tambalearse porque sus rieles no estaban tan firmes como parecía. El crecimiento económico de décadas anteriores había generado grandes expectativas, pero también problemas profundos, que pronto se harían evidentes. Aquí es donde empieza nuestra historia, con dos grandes capítulos: el desarrollo compartido y la llegada del neoliberalismo. 8.3. La política del desarrollo compartido, 1970 a 1982. El intento de repartir la riqueza. Para entender esta etapa, imagina un México lleno de contrastes. Por un lado, ciudades modernas y una economía que seguía creciendo. Por otro, millones de campesinos y obreros que seguían viviendo en la pobreza. Los gobiernos de esta época creían que la clave era repartir mejor la riqueza, sin detener el desarrollo. Luis Echeverría Álvarez, 1970 a 1976. El desarrollo compartido. Echeverría llegó a la presidencia con la promesa de resolver las desigualdades sociales y lograr un desarrollo más justo. Sus políticas fueron un intento por equilibrar el crecimiento económico con beneficios para los más pobres. Gasto público desmedido. Echeverría impulsó grandes obras públicas, escuelas, hospitales y programas sociales. La idea era que el gobierno interviniera más en la economía para reducir la pobreza. Crecimiento de la deuda. Para financiar sus proyectos, México pidió préstamos internacionales. Al principio funcionó. La economía se movía y había empleo. Pero detrás del progreso se escondía un problema creciente. La deuda externa comenzaba a volverse insostenible. Conflictos sociales. Echeverría también enfrentó descontento social y político. Durante su gobierno, movimientos estudiantiles y campesinos fueron reprimidos, lo que generó más tensión en el país. Imagina esto: el gobierno parecía generoso, gastaba en obras y prometía bienestar, pero en realidad estaba hipotecando el futuro. Era como una familia que pide préstamos para vivir bien hoy, sin preocuparse por cómo pagará mañana. José López Portillo, 1976 a 1982. Del auge petrolero a la crisis. López Portillo llegó con un poco de suerte. México descubrió enormes yacimientos de petróleo, y el mundo entero necesitaba energía. De repente, parecía que todo el país iba a bañarse en oro negro. El auge petrolero. México se convirtió en uno de los principales exportadores de petróleo. Los ingresos aumentaron, y el gobierno gastó aún más en infraestructura, empresas públicas y programas sociales. La frase que marcó su gobierno: López Portillo prometió administrar la abundancia, pero en realidad el país se volvió dependiente del petróleo y de nuevos préstamos. El desplome y la crisis. En 1982, el precio del petróleo cayó estrepitosamente. México, que había basado toda su economía en el petróleo y en préstamos internacionales, no pudo pagar sus deudas. El gobierno tuvo que declarar una crisis económica, devaluar el peso y nacionalizar los bancos. Imagínalo así: México había vivido una fiesta petrolera, pero cuando se acabó la música, las deudas quedaron. El país entró en una crisis económica profunda que marcó a toda una generación. 8.4. La política neoliberal en México y la globalización, 1982 a 2000. El salto al mundo global. Después del desastre económico de los años 80, México entendió que debía cambiar. Aquí comienza la etapa del neoliberalismo.
una política económica que buscaba abrir el país al mundo y reducir el papel del gobierno en la economía. Miguel de la Madrid, 1982 a 1988. La renovación moral. De la Madrid inició las primeras reformas neoliberales. Privatización. El gobierno comenzó a vender empresas públicas que habían sido ineficientes o costosas. Austeridad. Se redujo el gasto público para controlar la inflación y pagar la deuda. Crisis del terremoto. 1985. Un terremoto devastó la Ciudad de México y mostró la fragilidad del gobierno y del sistema político. La respuesta ciudadana fue más rápida y efectiva que la del gobierno, lo que generó desconfianza en las instituciones. Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994. El Tratado de Libre Comercio y el impulso global. Salinas de Gortari fue el arquitecto del neoliberalismo en México. Su gobierno estuvo marcado por dos grandes acciones. 1. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN. En 1994, México se unió a Estados Unidos y Canadá para crear un bloque económico. El objetivo era atraer inversiones y modernizar la economía. 2. Privatización de empresas estatales. Salinas continuó con la venta de empresas públicas, incluyendo Telmex, y otras industrias estratégicas. Esto benefició a empresarios, pero también aumentó la concentración de riqueza. El lado oscuro. Mientras la economía crecía y México se globalizaba, en el campo y en las ciudades seguía habiendo pobreza y desigualdad. Además, al final de su gobierno, el país enfrentó una nueva crisis, el error de diciembre, en 1994, que devaluó el peso y hundió nuevamente la economía. Ernesto Zedillo, 1994 a 2000. La estabilización y la transición. Zedillo tuvo que enfrentar la crisis heredada y recuperar la confianza en la economía. Implementó políticas para estabilizar el peso y renegociar las deudas. Promovió programas sociales para reducir la pobreza extrema. Al final de su gobierno, México logró estabilizarse y sentar las bases para una transición democrática, con la derrota del PRI en las elecciones del 2000. Cierre. México, entre la crisis y la globalización. La etapa de 1970 a 2000 fue como una montaña rusa para México. Momentos de crecimiento y esperanza, seguidos de caídas devastadoras. La política del desarrollo compartido intentó repartir la riqueza, pero terminó en crisis. El neoliberalismo y la globalización modernizaron la economía, pero a costa de desigualdades y sacrificios sociales. México había entrado al mundo global, pero la pregunta seguía siendo, ¿a quién beneficiaba realmente ese progreso? Este capítulo nos deja una gran lección. El desarrollo económico no puede olvidarse de las personas, porque cuando una nación avanza, debe hacerlo con todos a bordo. Conocer nuestra historia no solo nos permite comprender nuestro presente, sino también reflexionar sobre el futuro que deseamos construir. Cada época nos deja valiosas lecciones de resiliencia, unidad y adaptación ante los retos, características que siguen definiendo al pueblo mexicano. Si has llegado hasta aquí, permíteme felicitarte porque es una clara muestra de el gran compromiso que tienes de cumplir tus metas. Esa cualidad que te ha llevado hasta aquí es lo que siempre ha diferenciado a los que cumplen sus sueños de los que no lo hacen. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través del tiempo. El pasado nos inspira, pero el futuro está en nuestras manos. Sigamos escribiendo nuestra historia.